Hola, hola. Saludos desde un rinconcito de nuestra casa acá en Parque del Oeste. Agradecidos con Dios por un nuevo día y por supuesto por la oportunidad que nos sigue dando de conectarnos por medio de esta herramienta y modalidad para exponernos juntos a la palabra de nuestro Dios, a la palabra de Él. Eh, Seguimos con Apocalipsis, así que te doy los segundos para ubicarlo. Capítulo 1, versículos 10 hasta el versículo 20. En esta sección he propuesto el título Sin miedo con Jesús. Sin miedo con Jesús. Voy a comunicar el mensaje respondiendo a tres preguntas. ¿Por qué hablar de Jesús? ¿Por qué hablar de miedo? ¿Y por qué hablar sin miedo con Jesús? Así que vamos a la primera pregunta. ¿Por qué hablar de Jesús? Según el versículo 9, que nos conecta por supuesto con lo que vamos a explorar en esta oportunidad, afirma de que por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, Juan fue llevado preso a la isla de Patmos. Jesús y Juan no eran personas gratas para el infierno, no gustaban del infierno, en el infierno. Uno por ser el Hijo de Dios, el Señor Jesús, y el otro por ser discípulo amado de Jesús. En esta ocasión Jesús lo visita mientras está preso y está sosteniendo su reunión dominical. Dice el verso 10, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. A esta altura perfectamente podemos afirmar que el Espíritu Santo no está limitado, al espacio físico y se hace presente en la celda de Juan, como también en cualquier lugar que para nuestro juicio podría ser inconcebible que él llegue. Juan no se resistió a él y con voz fuerte como de trompeta, Dios calla su voz interna y seguro los ruidos externos para enfocarlo en el Señor glorificado. Ahora buena, es una hora buena para saber y poder vivir la presencia de nuestro Señor en medio de la cuarentena dominical. Sigo leyendo el verso 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. La promesa está cumplida en el Hijo del Hombre, cuya referencia es del Antiguo Testamento. Y vengo acá a Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, para justamente sustentarlo. Daniel 7, versos 13 y 14. Dice así según la Nueva Traducción Viviente. Mientras continuó mi visión esa noche, Daniel, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Una perfecta preilustración o profecía de lo que recién iniciamos a descubrir en el libro de Apocalipsis. Y que por supuesto ya hemos estado expuestos según diferentes textos y en distintas oportunidades. Juan escribió, según el versículo 12, que ese hijo de hombre se paseaba en medio de las 7 iglesias, lo cual implica también que los agentes de su reino jamás serán destruidos. No por quién es ella, la iglesia, sino por el Señor glorificado en medio de ella.
toda la majestad del Dios viviente se presentó en aquella celda a su discípulo amado para dejarle ver quién es el que vive. Dejarle ver con claridad que Jesús está atento a la vida de la iglesia. Él no es una deidad remota, no es una deidad ajena a la vida presente, a la actualidad. Él tiene el mango en su mano. No lo es el emperador romano, ni tampoco los líderes espirituales de ninguna época. No lo es un ángel, ni tampoco, mucho menos, lo es Juan el apóstol. Es Jesús. Dice, y continúo leyendo Apocalipsis 1, verso 13. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en el horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Por esto hablamos de Jesús. A esta altura, diría perfectamente el complementar esta exposición al final de ella, una adoración, una alabanza, con aquella canción que justamente entonamos el domingo que pasó, al digno Dios, al Dios digno. Bueno, la canción invita a pedirle a Dios, a rogarle que nos dé un entendimiento claro de quién es este Jesús. Un Jesús que por supuesto tiene que ser adorado y no debe haber un lugar que se limite o que un lugar que se limite a Él. Todo debe ser, todo lugar debe ser, todo tiempo debe ser con Él en nuestra mente, con Él ante nosotros, ante su presencia. Curioso es que en medio de la crisis que vivimos, es natural, por lo menos al principio, cuando entraba yo a un comercio, escuchar música religiosa, música que casualmente son populares hoy más que ayer en las radios cristianas. Eso es lo distintivo de alguien sin miedo o de alguien con Jesús. No solo durante una crisis, sino antes, en preparación y entrenamiento para cuando llegue la prueba. Y aún después, si se logra cruzar. Es decir, que en todo momento, en días grises, en días con luz de sol brillante o con oscuridad, reconocer quién es Jesús, hablar acerca de Él y por supuesto adorarle como Él espera. Y así nos está enseñando a hacer. Esa es la convicción y es el desafío de que terminada la reunión general o la reunión de crecimiento, haya continua adoración. Traer a nuestra memoria, por medio de la Escritura, salmos, cantos espirituales, pasados y tal vez contemporáneos, pero que nos presenten y así nos recuerden quién es Jesús. Por eso hablamos de Él. ¿Por qué hablar de miedo? Bueno, como buen profeta Juan, cuya referencia él conoce a partir del Antiguo Testamento, dice que en el versículo 17, al verlo, caía a sus pies como muerto.
A Isaías también le ocurrió. Según el capítulo 6, el verso 5, leo según la Reina Valera del 60. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este es el mismo Señor. Y a ambos, tanto a Isaías como a Juan, les dio palabras de afirmación. Ambos escucharon al conquistador de la vida y la muerte. Tarea para después, Isaías 6, que con la muerte del rey, del rey del momento, lo que vio Isaías fue a Dios sentado en su trono. Hoy y siempre que nos exponemos a este libro, somos introducidos a varias profecías, ya y todavía no cumplidas, a la que entonces valdría preguntarnos a esta altura, ¿cómo reaccionas ante él? ¿Cómo es tu respuesta? ¿Alguno cayó a sus pies como muerto? ¿De alguno de nosotros habrá emergido tal vez miedo? Es lo que Jesús vio en Juan. Fue lo que respondió al pensamiento y conocimiento que sin duda alguna Jesús supo y sabía por quién es Él. Sigo leyendo Apocalipsis 1, versículo 17. Pero Él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. En resumidas, Jesús le está diciendo a Juan, no irás a la muerte eterna. A lo que sin duda, a eso sí se le debería tener miedo. Además de Juan, solo Jesús sabe lo que Juan estuvo pensando en esos instantes. Él solo escribió lo que oyó de parte de Jesús y no lo negó. Jesús sabía lo que Juan necesitaba saber en ese instante ante tal majestuosa revelación del cielo. Y de la que hasta ese día lo había llevado a caer preso, pero no caer como muerto. Lo peor no es caer preso por causa de la palabra. Lo peor es morir no como amigo de Dios, sino como enemigo. Pero aún más trágico es morir creyendo que se había creído y no ser así. ¿Por qué hablar de miedo? Porque lo que hacemos o dejamos de hacer no es para caer en una cárcel o ser sujeto de reconocimiento público o buena reputación ante los hombres. Lo que somos y hacemos es por quién es Jesús. Y aquí leemos una presentación perfecta de quién es. Y a mayor conocimiento, por supuesto, mayor confianza. Con Él podemos disipar el miedo en la medida que lo conocemos y que de un momento a otro nos hace sus hijos. Hijos que tenemos que aprender, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Sin duda, debemos guardar dos cosas. Uno es temor a Dios y que esto no es igual a miedo. Y lo otro, claridad de la batalla que enfrenta la iglesia, es decir, cada quien que se ha convertido a Jesús y que en una realidad misteriosa, pero ya develada,
somos uno y cada vez nos complementamos en la medida que otros se convierten a Él. Se expresa en la iglesia universal, como también en las iglesias locales, como las iglesias nombradas en los siguientes capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué hablar de miedo? Para no confundirlo con lo que es temor. Y voy a intentar definirlo leyendo unas líneas consecuentes al testimonio de José y María, una pareja de colombianos que en 1990 pudieron decir: moriría antes que abandonar a la iglesia. Su historia breve, por supuesto, del libro Locos por Jesús, volumen 2, pues no es un libro de biografía, sino de historias que brevemente se redactan, dando testimonio de Jesús. Leo, abro comillas. Se dice a menudo que el temor es lo opuesto a la fe. Mientras que la fe nos motiva hacia algo, el temor hace que nos acobardamos y nos apartemos de esta. La fe en nosotros es la clave de todas las misiones. El temor al fracaso a menudo nos conduce a probar algo de primer momento. La fe en Dios nos libera para hablar acerca de Él. El temor del hombre mantiene nuestra boca cerrada, preocupándonos del qué dirán. La fe libera. El temor incapacita. Sin embargo, hay un tipo de temor que nos libera. El temor de Dios. En esta era moderna donde deseamos llamar a Jesús nuestro amigo y pensar en Dios como nuestro ayudador, el concepto de temor al Señor se aleja de lo explicado en un montón de maneras diferentes, como un saludable respeto por Dios o una admiración y reverencia por lo que es Él. No obstante, el temor de Dios es más que eso. No es un temor como el miedo a las alturas, ni el del que lo asalten en una calle oscura. Es una revelación de quién es en verdad Dios, en todo su poder como el creador del universo. Es una revelación de Dios para quien el diablo y todas sus fuerzas son molestias insignificantes. Es el temor al que Jesús se refirió en Mateo 10:28, cuando nos dijo que no temamos a esos que pueden matar el cuerpo y no el alma, sino que le temamos a Él, que es capaz de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si tememos a Dios, quien está de nuestra parte, ¿cómo temeríamos alguna vez a lo que quizá piense la gente? ¿Cómo lo vamos a desobedecer alguna vez por temor a lo que quizás nos hagan otros? ¿Cómo podemos temer en verdad a algo que en esta tierra, cómo podemos temer en verdad a algo que en esta tierra de nuevo? Aunque parezca extraño, el temor de Dios nos libera del temor en sí. Cierro comillas. Jesús dijo: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Por eso hablamos de Jesús, por eso hablamos de miedo. ¿Y por qué entonces hablamos sin miedo con Jesús? Bueno, ya les había contado que cuando viajé a Medellín en el 2018 para participar del evento de escuelitas de predicadores, donde nos expondríamos durante una semana al libro de Apocalipsis, aquel primer devocional, lo primero que escuché fue: no tengas miedo. Les conté que justamente el viaje para mí fue de mucho miedo. Y ante
este primer encuentro, lo primero que escucho fue: no tengas miedo. Ahora, reducir la intención de Jesús descrita en esta sección de la Biblia a mi miedo a las alturas es justamente sacar el texto de su contexto para dar pretextos, por mucho que sea noble la aplicación, en la que, por supuesto, crucé la semana y regresé sano y estable después de los vuelos. Cuando Juan recibe esta visita, revelación y por supuesto la tarea, es porque tenía que comunicar este mensaje a las 7 iglesias a la cual nosotros estamos incluidos. Juan recibe primicias de lo que sucede ahora y sucederá después. El telón se le abre para que se le presente a Juan una vez más realidades del Espíritu y del Hijo de Dios, a quienes conectan la realidad de la iglesia terrenal con la realidad del reino celestial. Venga tu reino. Y por supuesto entonces para que le hagamos caso a Jesucristo. Y esto frente a las estrategias de quien opera en el infierno. Versos 19 y 20. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, que en nota de pie explica que son los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Esto lo vamos a ver en detalle las próximas semanas. Me refiero a las cartas dirigidas a las 7 iglesias. Y que en esta sección sirve de plataforma justamente para estudiarlas. Aquí quiero hacer un paréntesis y referirme a lo que a 2 errores que quiero corregir que dije el jueves que pasó. Una fue casi en la introducción, refiriéndome justamente a la tarea del Espíritu. Me parece que dije que por un lado Dios nos dio el querer y el hacer y por el otro lado nos dio el Espíritu Santo, cuando lo que debía haber dicho fue que Dios nos proveyó del Espíritu Santo para que entonces pudiésemos tener tanto el querer y el hacer y poder justamente estudiar este libro y todo el resto de la Biblia. El Espíritu es quien nos ilumina. Y lo otro que también a la altura del segundo punto, refiriéndome a la profecía, explicando el mensaje profético, que tal como en el Antiguo Testamento, aquí en Apocalipsis se anuncia la buena noticia en la medida que se denuncia dónde está el pueblo de Dios, para que entonces vuelva, no al mensajero, que fue lo que dije el jueves pasado, sino que vuelva al que le dio el mensaje, al profeta. En este caso, o en nuestro caso, nuestro Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, tal cual es la aguda espada de 2 filos que salía de la boca del Señor. Y tanto el Espíritu Santo como Jesús, el Hijo del Hombre, la promesa cumplida, visitaron a Juan en su celda aquel domingo. En medio de su reunión, esto recibe de parte del Espíritu. Escribe en un libro, versículo 11, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Y es lo que repite a la altura del verso 19. Escribe
pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Nos los explica él mismo. Ellas son las 7 estrellas de los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. La iglesia de Jesucristo. No nos reunimos para leer un cómic o revistas de novedades. Y esto debe extenderse aún cuando no sea día del Señor. Todos los días para nosotros son del Señor. Así que nos cuidamos de oír o escuchar basura y no la palabra de Jesús, quien continuamente nos hace un examen de fe, aquella fe que profesamos. Por esto lo estudiamos cada domingo o en cada reunión o cada día. No hacemos estudios sociológicos, sino hacemos estudios de rayos X en el que el Espíritu Santo, a través de lo que está escrito, trae salud integral a su iglesia, a la cual Piva está incluida. Y debemos avanzar sin miedo con Jesús, por mucho que nos vaya a incomodar o algunos dejen de reunirse y escucharnos. La mayor estrategia del diablo en la actualidad es distraer nuestra atención de las palabras de Cristo, las palabras escritas en nuestro libro, nuestros 66 libros de nuestra Biblia. Jesús es el conquistador de la vida y la muerte y sigue conquistando por medio de la exposición de su palabra escrita, que no está encadenada ni mucho menos presa. ¿Por qué hablar de sin miedo con Jesús? Porque con una fe bíblica o un entendimiento claro de Jesús, abrimos posibilidades a la obediencia. Que un espíritu obediente nos sostenga. No por miedo, aunque esté presente, sino con amor y confianza en que nos visitó en la celda que estábamos para liberar nuestro potencial a la confianza de Dios. De un momento a otro y que por supuesto debe ir en progreso. Primera de Timoteo 4, 15 y 16, que todos vean el progreso que hay en ti. Cuida tu conducta para que así te salves tú y de los que han de escucharte. Y luego entonces en la segunda carta leemos verso 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así le pasó a María y a Juan en las montañas de Colombia ante la FARC. Convencidos de que el Espíritu Santo no tiene límites ante ningún espacio físico y lo que quiere es atravesar el corazón del hombre y la mujer, ellos fueron a dar testimonio de Jesús. Y así se les tituló en su pequeña biografía: moriría antes que abandonar la iglesia. Lo que Jesús espera de ti y de mí es que también hagamos igual. La pandemia es una excusa para entregar un apoyo económico, pero es poco o nada si no es por Jesucristo ni con su mensaje del Evangelio, que es la razón de la iglesia de Jesús, aquí en Panamá y allá en la India. Apocalipsis 2:7, y con esto termino. El que tenga oídos,
que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amados, avancemos sin miedo con Jesús.